7:28 se va este año 2022. Por cierto, les adelanto algo. Yo les voy a acompañar no hasta hoy, sino hasta la próxima semana, porque voy a tomarme unas vacaciones. Estaré con ustedes en este espacio hasta el viernes 16, ¿verdad? Está el viernes 16, sí. Viajo el sábado 17. Por supuesto vamos a estar en contacto en las redes sociales y por supuesto estaremos muy pendientes del espacio, de nuestro equipo. Pero decía que termina este año, viene el 2023, que entre otras cosas plantea el reto para la sociedad venezolana de que los mensajes políticos sean respetuosos, sean sinceros, sean honestos. Fíjense que en el caso de la oposición se asoma este asunto de las primarias. Hay precandidatos o candidatos que ya han fijado posición con respecto a este asunto. Hay quienes dicen no participo en primarias. Y es el caso de Antonio Ekarri, que por cierto ha sido noticia en las últimas horas porque el presidente de la República, Nicolás Maduro, realizó un encuentro con dirigentes de la Alianza del Lápiz, organización política dirigida por Antonio Ekarri Angola, en aras de definir puntos de concertación que contribuyan a la convivencia democrática. 7:30 de la mañana, ya está con nosotros Antonio Ekarri, abogado, presidente de la Fundación Arturo Uslar Pietri, presidente del Movimiento Alianza del Lápiz. Antonio, un gusto tenerte por aquí. Eduardo, para mí es un gran orgullo estar aquí hoy y conversar contigo. Acabas de vivir el test de las escaleras. Si puedes hablar después de esas escaleras, estás en condiciones físicas. Luis Matute se ríe. No es fácil, ¿verdad? No es fácil. Pero entrar. además volando. Así es. Mira, Antonio, ¿cuál es el significado de ese encuentro en Miraflores con el presidente? ¿Por qué se dio? Bueno, ese es más difícil que las escaleras. ¿Verdad? Sí. Bueno, yo creo que, fíjate, en Venezuela los últimos 23 años no hemos logrado los objetivos. Yo que además he votado por la oposición en todos estos años, por la oposición convencional y tradicional. Esa oposición no logró ningún objetivo. Es decir, no llevamos a Venezuela, a los venezolanos, a vivir mejor. Es decir, nuestra lucha, ¿cuál es? Vivir con dignidad, vivir bien. Hay un concepto nuevo que lo leí en un documento de la Organización de Estados Iberoamericanos, para que no crean que es una chabacanería mía. Pero se llama vivir sabroso. Y el vivir sabroso significa que la gente viva, a pesar de los retos y las dificultades que nos imponen los tiempos, el siglo XXI, la gente pueda vivir bien. Una de las cosas que decía Uslar Pietri, y lo decía en un ensayo llamado Historia Viva, decía que el arte de gobernar era saber adaptarse a los tiempos. Qué bien. Es decir, tú no puedes seguir haciendo lo mismo, que era aquel concepto de Einstein, ¿no? Que decía el concepto de la locura, que era creer que vas a tener resultados distintos haciendo lo mismo. Entonces, ¿qué ha hecho la Alianza del Lápiz? El deber ser. O sea, nosotros no estamos haciendo algo distinto a lo que decimos. ¿Cuál es nuestra base? La educación. La educación parte por entendernos. Por el hecho de rescatar la palabra, Eduardo. Y la palabra es la vía para rescatar la democracia. Entonces, él se planteó la posibilidad del presidente de la República, como él mismo lo había dicho. Yo nunca me he reunido con Antonio Ekarri y yo nunca me había reunido con el presidente de la República. Y cuando me pidió, cuando llegó la invitación, me dijo, ¿eso fue público? ¿Puede ser público o privado? Yo le dije, no es público. ¿Por qué? Porque Venezuela merece, Es un mensaje. Eduardo, que hablemos las cosas con mucha transparencia. Mire, ¿qué hablaron? Esto es bien importante, porque lo que hablamos lo llevamos por escrito. Y tenemos la carta además del recibido del presidente de la República. Y en esas cosas le pedimos tres cosas fundamentales para iniciar el diálogo. Primero, un contexto. Que el diálogo tiene que ser popular, abierto. Cuando decimos popular no es demagógico. Lo que decimos popular es que a la gente le sirva el diálogo. Es decir, que el diálogo político no sea una cosa para hablar de politiquería, que nos tomemos una selfie y ya está.
Y además le reconozco, porque hay que comenzar a hacer cosas, Eduardo, también, reconocer. Cuando llegué a Miraflores me dijeron, bueno, pero es que esta es la primera vez que llega alguien de la oposición venezolana o la oposición independiente a plantearnos algo concreto y que no tenía que ver con la politiquería de siempre. Que si quítame esto, que si ponme aquello, que si... No, no, íbamos a tres cosas. Primera, a una cosa que es urgente, a una cosa que es importante y a una cosa que es trascendente. Lo primero, lo urgente. ¿Qué es lo urgente? Que los niños coman. En Venezuela tenemos un problema grave de alimentación en las escuelas venezolanas. ¿Y Pero, qué acordamos? pero es que no debería ser noticia para Nicolás Maduro que Antonio Ecarri le vaya a decir eso. Ya eso él debería saberlo. O sea, Pero yo se lo con lleva. todo respeto te Claro. digo, no es un aporte novedoso que tú vayas a decirle al presidente, miren, los niños tienen que comer, por ejemplo. Sí, pero le llevé la propuesta del programa. Ajá. Es decir, es de un programa innovador, de un programa nuevo, que incluya los desayunos escolares. Y ese programa, como decía José Antonio Abreu, que debíamos proceder, que es el mayor éxito de programa social que se conozca en Venezuela, Eduardo, y todos los que nos escuchan, él decía, comiencen siempre con un plan piloto y lo evalúen. Pero ¿qué tiene ese programa, por ejemplo, que no haya tomado en cuenta Nicolás Maduro, que tiene todo este tema de las misiones para alimentar a los niños de Venezuela? ¿Cuál es la diferencia? Para que Maduro diga, caramba, Ecarri, menos mal, vale, mira, qué bueno esto que me estás dando. Bueno, porque generalmente puede ser en una reunión de gabinete que a alguien se le ocurra, pero es bien difícil que en un proceso de diálogo político en Venezuela se lleven temas sociales, porque nunca se han llevado, Eduardo. Eso que tú suenas que es lógico y que debería ser normal que los políticos en un país civilizado se reúnan de un bando y del otro, de gobierno y de oposición, porque para eso deberían ser partidos de Estado, no de gobierno, sino los partidos de Estado, es que están pensando permanentemente en su gente. Cuando tú vas a Europa y ves que el gobierno se reúne con la oposición, es para acordar temas que tienen que ver con política pública, no política partidista politiquera, sino política pública. Y la primera política pública que tenemos los venezolanos es atender la grave crisis infantil. Entonces, ¿cuál es la petición del lápiz? Yo no sé cuáles van a ser las peticiones de los demás, que si el ministro aquel no hizo, porque aquel no se le ocurrió antes, porque este descubrió el agua tibia. A mí eso me tiene sin cuidado. Para mí la importancia y para el lápiz de la educación es que un niño bien alimentado y bien nutrido es un niño que aprende. ¿Y en qué se basó la propuesta entonces? En un plan innovador. Ese es un plan innovador que vamos a desarrollar en conjunto. Él comisionó al presidente de la Asamblea Nacional para ponernos en contacto con los organismos nacionales que pueden trabajar en esto. ¿Qué le dijimos al presidente? Primero, él me dice, sí, es que tenemos mucha escasez de recursos por las sanciones. Y yo le digo, sí, pero vamos a ir montando este programa porque como se van a descongelar unos millones de dólares en México, que esos millones sirvan en primer lugar para alimentar a los niños venezolanos porque tenemos que ser buenos padres de familia. Eso como decía Andrés Eloy Blanco. El que es padre de todos los hijos del mundo. Y a mí me duelen los niños cuando me los encuentro en una escuela en Carapita, cuando me los encuentro en una escuela de las Mercedes del Llano, cuando me las encuentro en una escuela en Tucupita. Aquellos niños con los labios descoloridos por el problema de la desnutrición o de la malnutrición en Venezuela. Entonces, un niño malnutrido es un niño que no aprende. Y ese es un niño que va a ir a parar a las bandas delictivas. Entonces, toda la cadena de problemas se generan desde la escuela venezolana. Hay muchos que pensarán que de otra manera. La otra cosa que es importante, lo importante. Entonces, lo urgente, segundo, lo importante. Una fecha de elecciones. Le pedimos una fecha de elecciones. Y una fecha de elecciones puesta por el CNE, porque es que el Poder Ejecutivo no dicta las elecciones. Según la Constitución. Corre, que es que tú eres bien ingenuo. ¿Y quién fija las elecciones del PSUV? Podrá ser lo que sea, pero yo voy cumpliendo la Constitución. Es decir, vamos por el deber ser. ¿Qué temes tú con respecto a la fecha de las elecciones que lo resaltas de esa manera? ¿Qué quieres tú que se evite con la definición de la fecha de las elecciones? Las distorsiones y los ruidos, Eduardo. Es decir, Venezuela no está para más angustia. Es decir, para más sobresalto. La economía venezolana necesita estabilidad política para poder desarrollarse. Desde el que tiene el emprendimiento en su venta de perros calientes en el sector Arismendi de Mamera 4 hasta ¿Qué puede pasar? O sea, tú temes que haya un retraso, que haya un adelanto. ¿Qué es lo que? ¿Por qué tú dices
Bueno, fecha de las cualquier elecciones. cosa, porque es que en Venezuela ahorita cualquier cosa es posible. Entonces, como hay sectores que comenzaron a hablar que si de adelanto de elecciones, El hay propio otros de Maduro lo atrasos de asomó. elecciones, el otro, él mismo lo dijo. Yo le dije, mire, nosotros tenemos un manual para la democracia en Venezuela, esa es la Constitución, no nos salgamos de allí. Entonces, ¿para qué? Para que sigamos con el cuento este del gallo pelón. Entonces, adelantamos las elecciones, entonces el presidente es ilegítimo otra vez y el mismo cuento de siempre. Porque es que el problema no solamente es político, es que Venezuela no aguanta más sufrimiento, Eduardo. Y lo tercero, el tercer punto, primer punto, fuimos con 3 puntos, para no ir con tanta cosa, porque hay muchas cosas por hacer, claro. Por Dios. Si yo tengo permanentemente en los sectores populares de este país y yo sé las necesidades. Pero primero que los niños coman y que las escuelas puedan reactivarse. Segundo, que tengamos una fecha de elecciones y que el Consejo Nacional Electoral dicte un cronograma de elecciones de acuerdo a la Constitución. Eso se pide. Y tercer lugar, que es lo trascendente, es la reincorporación de Venezuela a la Organización de Estados Iberoamericanos para la educación, la ciencia y la tecnología. Pero bueno, Carri, tú vas a seguir con tu cantaleta de la educación, pero es porque la única manera de que este país salga adelante es que nos pongamos, que peguemos un salto y nos integremos desde el punto de vista de educación y cultura. ¿Por qué es tan importante reinsertarse en esa organización? Ah, qué buena pregunta, Eduardo. Porque ahí se está trabajando un concepto que se llama la ciudadanía cultural. Los países de Iberoamérica, todos, y Venezuela no puede ser la excepción, porque ahí sí vamos a quedar peor que Haití, es que o que cualquier país africano, es tener un sistema educativo uniforme. Imagínate tú trabajar en la idea de un sistema educativo moderno, una reforma completa o una transformación del sistema educativo a nivel latinoamericano y en conjunto con España y Portugal. ¿Eso es malo? No, eso es muy bueno, porque nos saca del aislacionismo. Porque yo creo, además, porque parto de una premisa, Eduardo, para cambiar a Venezuela tenemos que integrarnos más, no aislarnos más. Es decir, hay unos políticos de la oposición venezolana que creen que aislando a Venezuela van a salir de Maduro. Y que si se acabe ese aislamiento, Maduro se va a fortalecer. Ese es un gran punto. Sí, pero déjame explicarte, yo no creo en eso. Yo creo que mientras más integrados, que mientras más instituciones de la integración estén aquí, mientras más presencia de las instituciones de la Comunidad Andina de Naciones, mientras más presencia del sistema interamericano de derechos humanos, mejor para Venezuela, por Dios. Es decir, que nos vamos adaptando a la democracia y a los nuevos tiempos. Y por ahí comenzamos. Es decir, el arte de gobernar, como decía Uslar, es la capacidad de adaptarse constantemente a los cambios que va experimentando la humanidad, y los cambios que va experimentando la humanidad son demasiado grandes. Entonces, ¿qué quiero yo? Que Venezuela esté inserta dentro de un sistema, insertada, formando parte de un sistema iberoamericano educativo. Que si usted se forma en 5º grado en Chile, usted puede llegar a Venezuela de regreso y lo regrese a su 5º grado sin ningún tipo de problema. Si usted sale de 4º grado en Colombia, usted viene a Venezuela y no tiene problema. Si usted va de Venezuela, de 4º grado de Venezuela para España, usted viene y no hay ningún problema. Y además tener un sistema educativo innovador. Europa está haciendo unas reformas maravillosas desde el punto de vista educativo. ¿Nos vamos a quedar atrás, Eduardo? Entonces esos son 3 puntos que le llevamos al presidente de la República para arrancar el diálogo. Es decir, bueno, me puede echar cuento, sí, que ha habido en Venezuela de diálogo alguna vez que no sea un selfie. Claro. Yo no quería un selfie. Yo lo que quería era que acordáramos 3 cosas. Ahora, esas 3 cosas van a ser inmediatas. ¿Qué dijo el presidente? Antonio, se me agotó el tiempo hace rato. Lamentablemente no pudimos arrancar a la hora prevista, pero quedamos pendientes para volver a conversar y el mensaje se entendió y quedó. Qué bueno, qué bueno. Y por la parte que te corresponde, todo el éxito pensando en el interés de todos los venezolanos. Hay que pensar en Venezuela, Eduardo, para pensar en grande y hacer las cosas diferentes, para que tengamos diferentes resultados. Y por último, para los... Fuimos a Miraflores porque vamos a llegar a Miraflores en el 2024, pero como presidente constitucional. Bueno, gracias, Antonio. Seguimos conversando. Mucho éxito, Antonio. Muchas Carri, gracias, Eduardo. Abogado, presidente de la Fundación Arturo Uslar Pietri, presidente del movimiento Alianza del Lápiz. Volveremos.